Barça 2 Eintracht 3. Y este va a ser uno de esos vídeos en los que voy a tener que pedir disculpas antes de comenzar. Voy a tener que pedir perdón por si me enciendo de más, por si falto el respeto a alguien. No es mi intención, de verdad no es mi intención, pero estoy grabando esto, nada más ha terminado el encuentro. Mi reacción en caliente va a ser esta. Y voy a decir pues lo primero que se me pase por la cabeza y lo que pienso realmente de manera sincera sobre todo lo que ha ocurrido hoy. Bien, el Barça ha perdido 2-3 contra el Eintracht. Nos hemos quedado cerca de pasar a las semifinales de esta Europa League, pero quedamos eliminados. Una vez más hacemos el ridículo en Europa. Y no es un ridículo a nivel deportivo como los que fueron temporadas pasadas, no es uno de esos partidos en los que el Barça pues le remontan y el Barça pues hace un ridículo total los 90 minutos. No es uno de esos ridículos históricos que ha protagonizado el Barça en Roma, en Anfield, pero prácticamente se puede poner a ese mismo nivel, no por el hecho no por el aspecto deportivo, por lo que se ha visto sobre el terreno de juego, sino por lo que se ha visto en el estadio. De verdad, lo que hoy ha pasado en el Camp Nou va a pasar a la historia como el mayor ridículo como club, como el mayor ridículo a nivel de institución, porque no es normal que en esta vuelta de cuartos de final de la Europa League, una vuelta en la que se jugaba en tu estadio, haya un porcentaje tan alto de aficionados del Eintracht de Frankfurt, aficionados alemanes, y que hagan incluso que te piten tu himno en el entrenamiento, en el calentamiento del equipo. No es normal y espero de verdad que Laporta, que el club, que el equipo se pronuncie con respecto a lo que con lo que ha ocurrido hoy. De verdad, no es normal y es un bochorno, una vergüenza, una imagen que das a todo el mundo. El Barça hoy ha protagonizado uno de los mayores ridículos que yo recuerdo en muchísimos años, de verdad. Es impresionante, no es normal. No es normal que por cada acción que había a favor del Eintracht de Frankfurt haya aplausos. No es normal que el equipo juegue con un montón de camisetas blancas en las gradas. Es impresionante, de verdad. Es impresionante. Me quedo alucinado con aquellos porque es así. Aquellos que hoy han vendido la entrada, no solo han vendido las entradas, han vendido al Barça, han vendido al club, han vendido al equipo, a los jugadores, a Xavi. Gran parte de estos asientos que hoy ocupaban los alemanes estaban ocupados eran asientos de socios que han vendido las entradas. Sí, socios del Barça, aquellos posiblemente que votaron a Rosell, que votaron a Bartomeu, que han hundido al Barça con sus decisiones que nadie entiende y que siguen siendo socios, que tienen plaza, que tienen asiento en el Camp Nou y que hoy han vuelto a demostrar que son los que están hundiendo a este club. Sí, los socios. Vuelvo a repetir, espero que Laporta tome acciones, espero que el presidente se pronuncie sobre lo que ha ocurrido hoy y la reventa de entradas, porque no es normal en las condiciones en las que el Barça ha disputado el partido de hoy. No es normal que los jugadores hayan jugado un partido que parecía que el ambiente era propio de lo que vimos en la ida, propio de lo que vimos en el estadio del Eintracht, en Frankfurt, en Alemania. No es normal y es una puta vergüenza, y lo digo así, no tiene otro nombre. Es una imagen bochornosa la que ha dado hoy el Barça a todo el resto del mundo, de verdad. Es increíble. Y si encima a esto le añades lo que ha ocurrido en la segunda parte con un posible penalti, que es la misma acción que hubo el otro día en el partido entre el Real Madrid y el Chelsea, la misma mano que hizo Marcos Alonso, la ha protagonizado hoy un jugador del Eintracht. Era la misma acción, la misma mano, y daba la casualidad de que la pantalla para que el árbitro fuera a ver el VAR y fuera a ver la acción no funcionaba, y al no funcionar, al no poder ver la acción, ha decidido sin verla que no era penalti. Es increíble.
Es increíble. Encima también, aparte de lo de las entradas, de lo de los alemanes, lo del Camp Nou, le tienes que añadir lo de este arbitraje que encima también estaba permitiendo continuamente que los jugadores del Eintracht interrumpieran el juego a base de patadas, a base de... Bueno, el jugador que más sabe esto es Dembélé, que estaba continuamente driblando y encarando y era el que más palos estaba llevando. Continuamente había contacto físico, más de lo necesario, más de lo debido, muchas veces agresivo, violento, de los jugadores del Eintracht para parar el ritmo del Barça, frenarlo, ralentizarlo y así también sacar del partido a los jugadores. Y vaya si lo han conseguido, de verdad. No critico al Eintracht, que ellos han hecho su partido, pero de verdad, la violencia no se puede respetar, este tipo de juego no se puede respetar, y ni mucho menos lo del arbitraje, que hoy ha sido impresionante. De verdad, lo del VAR ahí ha sido increíble, que por cierto, luego sí que el VAR puede anularle un gol en el descuento, el gol que ha marcado Busquets por fuera de juego, pero luego esa acción de la mano de un jugador del Eintracht de Frankfurt en el área no se puede revisar. No se puede revisar y no es penalti, en fin. Es impresionante, de verdad. Es impresionante. Y no defiendo al Barça, no defiendo al Barça. Esto no se puede utilizar como excusa con el partido que hoy han realizado los jugadores. No se puede utilizar. En el minuto 4 ya te pitan un penalti, el Eintracht se adelanta 0-1. En el minuto 4 ya te pitan un penalti en contra, un penalti que sí lo era. Eric García comete un error, de hecho le sacan tarjeta amarilla, cosa que también nos penaliza. En el minuto 4, repito, al principio del partido, y el Barça logra reaccionar bien. Logramos tener los que yo creo que han sido los mejores minutos del encuentro, pero poco a poco nos vamos apagando, vamos ralentizando el juego sin ningún tipo de sentido. La velocidad de circulación de balón empieza a ser más lenta. También, pues, el Barça entra en una especie de espiral en la que la actitud pues no es la adecuada, la intensidad tampoco, cosa que también se puede deber, ¿no?, al contexto y a la situación que estaban viviendo los jugadores en un Camp Nou que no parecía el Camp Nou, y que mirabas a tu alrededor y veías muchísimos aficionados alemanes, que la grada de animación se marchó después del descanso 10 minutos como protesta de lo que estaba sucediendo. Es muy grave lo que ha pasado hoy, muy grave, y es de verdad qué vergüenza he pasado como aficionado del Barça, y no me puedo ni imaginar lo que habrán pasado aquellos que han pagado su entrada, que han acudido al Camp Nou a apoyar al equipo y se han visto pues contra las cuerdas, contra una afición que estaban pitando nuestro himno y que se hacían notar en el Camp Nou. Estaban también pitando a los jugadores del Barça. En fin, es impresionante. Cada acción que les favorecía la aplaudía. El Barça, la afición pues callaba, o no callaba, simplemente es que no se podía escuchar la afición del Barça. Era impresionante. En fin, puedo llegar a entender este bajón del equipo viendo el contexto, porque de verdad, es que en estas condiciones el partido no se tendría que haber disputado. Y la derrota de hoy se tiene que contextualizar, se tiene que tener en cuenta lo que estaba sucediendo en el estadio, las gradas, en lo que estaba sucediendo alrededor de todos y cada uno de los jugadores que hoy han jugado. Y que repito, no les defiendo porque hoy no hemos jugado bien, ha faltado intensidad, ha faltado actitud, pero es que claro, ¿qué vas a hacer viendo lo que está sucediendo a tu alrededor? Viendo camisetas blancas continuamente que apoyan al Eintracht, viendo que te están pitando en el Camp Nou. Es de verdad impresionante. Repito que el partido no se tendría que haber disputado de ninguna de las maneras. Laporta toma acciones respecto a esto, toma acciones respecto a los que son socios y respecto a aquellos que tienen una butaca, un asiento, ¿no?, en el estadio, porque de verdad es que ha sido impresionante. Qué puta vergüenza, Dios mío, qué puta vergüenza. En fin, repito, el Barça había reaccionado bien, poco a poco nos íbamos apagando. En el minuto 36 llegó el segundo gol del Eintracht, que por cierto fue un auténtico golazo. Encima te marcan ahí un golazo de un jugador que no ha marcado ese golazo en su vida. Te lo marca en el Camp Nou con la afición del Eintracht volviéndose loca, la afición del Barça pues silenciada, los jugadores boca abajo, con la cabeza gacha. En fin, es que es impresionante. Y así nos íbamos a ir al descanso con un Pedri que también en la última acción de estos primeros 45 minutos pues se marchaba lesionado, tocándose creo que era, no sé si el cuádriceps, bueno, se tocaba la pierna izquierda si no me equivoco. Esperemos que la lesión no se agrave porque era lo que nos faltaba.
una lesión de un jugador como Pedri, que en los últimos partidos estaba siendo indispensable para el Barça, y desde que se recuperó de su anterior lesión, pues yo creo que estaba siendo el pilar de este equipo, de esta plantilla, de este grupo de jugadores, el líder también del centro del campo. En fin, es que no sobran las malas noticias hoy. No sobran las malas noticias, y de verdad, lo que menos me importa hoy es la eliminación de la Europa League, de esta competición, que sí, ya en cuartos estábamos a nada de pasar a las semifinales, empezaba a importar, empezaba a ser un objetivo que teníamos que tener en cuenta, porque el haberla ganado nos hubiese asegurado un puesto al 100% en la Champions del año que viene, como cabeza de serie en el primer bombo, el mejor bombo en el que puedes estar para el sorteo de la Champions de la temporada que viene. Y por supuesto también pues nos aseguraba la posibilidad de disputar un título más la temporada que viene, ¿no? Que era la Supercopa de Europa, pero caemos eliminados. Repito, no es lo que más me preocupa. Lo que más me preocupa es que se haya permitido competir, disputarse el partido con las condiciones en las que se ha disputado. Y me preocupa muchísimo los socios que tiene el Barça, la afición que hoy ha vendido al club. Repito, hoy aquellos socios que han vendido las entradas han vendido al club por llevarse algo de dinero a sus bolsillos. Han vendido al club, han vendido al Barça, club, institución de la que son socios. Es muy muy grave y no me cansaré de repetirlo. ¡Qué puta vergüenza como aficionado del Barça! Una imagen que no sé qué pensarán aquellos que bueno, los del Eintracht se estarán partiendo el culo. Allí en Alemania se estarán riendo del Barça una vez más. Ya lo hicieron los del Bayern, ahora los del Eintracht se estarán riendo una absoluta barbaridad. La imagen a nivel mundial es deplorable. Es deplorable. Comenzaba la segunda parte, el Barça pues seguía sin poder reaccionar. El Eintracht no estaba dominando tampoco el partido con una gran superioridad que digas que el Barça estaba contra las cuerdas. No, simplemente el Eintracht estaba a tope, estaba muy activo sobre el terreno de juego, llegaban antes a cada balón dividido, estaban muy intensos y para no estar, ¿no? Pues viendo que parece que estás jugando en casa. Y repito, esto no es excusa, ¿eh? Esto no es excusa para los jugadores, pero es que es muy complicado. Muy complicado, de verdad. Es muy complicado analizar este partido y sacar una conclusión sobre lo que se ha visto hoy. Muy complicado sacar rendimiento de los jugadores, de Xavi. Es que es muy complicado todo. Muy complicado, y un partido, una situación muy extraña. Extraña por lo raro que es que esto suceda. No sé si se me entiende. Es que es tan extraño que esto suceda, que por eso se hace tan difícil analizarlo, porque es imposible pensar que los jugadores iban a jugar con estas condiciones. Ya en el día de ayer se veían muchos alemanes por las calles de Barcelona, pero era impensable que esto iba a llegar a estos niveles. Pero ha llegado, y esto por supuesto iba y ha afectado al rendimiento del Barça. Por si fuera poco, luego llegaba esa acción, ¿no? De la mano de uno de los jugadores del Eintracht en el área, una mano muy parecida, bueno, idéntica, calcada a lo que vimos el otro día entre el Madrid y el Chelsea, como ya he comentado, la de Marcos Alonso. Pero bueno, se ha utilizado un criterio diferente en cada uno de los partidos, una favoreciendo al Real Madrid y otra, pues ya hemos visto a quién ha perjudicado. Una pantalla del VAR que no iba, como no se podía ver la acción, como el árbitro no podía tomar una decisión viendo la jugada, pues tomaba la decisión que le decían los del VAR, ¿no? Y decía que simplemente que no era mano, ¿no? Que no era mano cuando era la misma jugada que vimos el otro día. En fin, pues no es mano. El Barça seguía pues por detrás en el marcador, ¿no? 0-2, y en el minuto 67 llegó el último gol del Eintracht, y el que suponía el 0-3, y el que suponía también pues la que iba a ser un ridículo histórico en el Camp Nou. Como club, como institución, el Barça ha vivido un ridículo histórico, y ese 0-3 yo temía que fuera a ser superior. Era un partido para que el Eintracht te metiera 0-4, 0-5, 0-6, tal y como estaban las circunstancias, tal y como se estaba dando el partido. Era un encuentro en el que el Eintracht te podía haber goleado a pesar de no tener la pelota. El Barça estaba teniendo una posesión inútil. Y ahí está la clave. Una posesión en la que no estabas teniendo la pelota, no estabas generando superioridad numérica, no estaba habiendo movimientos, no estaba habiendo desmarques de ruptura en el área, en el campo del Eintracht. Hacía falta movimiento, que repito,
era difícil, era muy difícil, pero no te puedes activar en los últimos minutos viendo que Busquets marcó ese golazo. No te puedes activar en el descuento. Tienes que hacerlo antes, porque viendo que el equipo ha conseguido hacerlo en el descuento, se podía hacer muchísimo antes, y esto sí que lo voy a criticar. Esa intensidad, esas ganas de ir a por el partido, de remontar, tenían que haber aparecido muchísimo antes. Y no esa actitud de, joder, ya hemos perdido, no esa actitud bueno, lo que he comentado antes, cabezas gachas. El hecho de mirar a tu alrededor, de mirar el estadio, las gradas. Joder, intenta remontar el partido. Sé que es muy complicado y que no se tendría que haber jugado así, pero por favor, Dios mío, un poco de dignidad, un poco de respeto al escudo que lleváis en la camiseta y que hoy se ha pisado. Ha sido pisado por los propios socios del club, que una vez más demuestran que son los que están destruyendo, los que destruyeron al equipo en su día, votando a rosilistas, votando a Bartomeu. Es impresionante. Impresionante. No había visto esto en mi puta vida. Nos íbamos así al descuento después de muchas interrupciones, porque ya digo que el Eintracht estaba interrumpiendo el juego continuamente. También esta del VAR pues duró fácilmente 5 minutos, se añadieron 9, llegó un gol de Busquets en el que estaban fuera de juego, lo anularon. Ya digo que para anular este gol pues el VAR sí que funciona. Menos mal que el propio Busquets, bueno, menos mal, no sirvió de nada, ¿no? Pero sirvió al menos para activar un poco al equipo, cosa que tenía que haber pasado antes, ¿no? Pero este golazo de Busquets que llegó después de su gol anulado pues supuso en 1-3, supuso un poco de esperanza, ¿no? Para el equipo. Supuso que los jugadores se activaron, un equipo que ya había cambiado. Xavi ya había movido fichas, ya había pues hecho diversas sustituciones. Había entrado al campo jugadores como Serginho Dest, Adama, Luc de Jong, Frenkie. Había hecho cambios con un 11 que a mí me pareció perfecto. Un 11 en el que jugaban prácticamente los mejores o los que más lo merecían. Ter Stegen en portería, Araujo, Eric García, Jordi Alba y Mingueza, que posiblemente era el que más extrañaba, ¿no? Pero delante de las bajas de jugadores como Piqué, ¿no? Dani Alves, que no está inscrito en la Europa League, un Serginho Dest que tuvo minutos en la segunda parte pero que venía de lesión. Entendía que Mingueza fuera titular. En el centro del campo Busquets, Gavi y Pedri, un Pedri que encima se nos ha lesionado, y en ataque Dembélé, Aubameyang y Ferran Torres, que por cierto, Aubameyang ha vuelto a ser pues uno de los jugadores que más me ha decepcionado, como el otro día en Levante. Muy poca participación, muy poco movimiento. Mal Aubameyang, mal, pero bueno, no voy a ponerme aquí a criticar a jugadores individualmente porque creo que tampoco es lo necesario, lo adecuado y lo que pide el análisis de este partido, que es posiblemente el análisis más complicado que he hecho en mi vida, de los más complicados de hacer, porque tienes que tener en cuenta un aspecto que no sé ni cómo calificarlo. En fin, en este descuento, ¿no? De 9 minutos el Barça se activó después de este golazo de Busquets, y ya prácticamente en el último minuto de este descuento pues al Barça le pitaron un penalti que para mí pues no era penalti, un penalti sobre Luc de Jong en un salto que realiza él y un jugador del Eintracht. Para mí no era penalti, pero pues parecía que el árbitro le apetecía pues pitarlo, ¿no? Porque después de que Memphis lo marcara con un poco de sufrimiento, ¿no? Porque parecía que el balón no había entrado en la portería, pues al final sí que entró, fue gol, y parece que el árbitro tenía ganas de pitar ese penalti porque sabía que después, cuando se sacara de centro, no iba a permitir una segunda jugada, ¿no? Bueno, más bien, mejor dicho, una última, ¿no? Así que, bueno, en fin, por cierto, esto se me ha olvidado comentarlo. En el primer penalti de todo el partido, en el minuto 4, ese que supuso el primer gol del Eintracht, que es un penalti que se tendría que haber anulado, porque hay una imagen en la que se ve claramente como un jugador del Eintracht entró en el área justo antes de que el lanzador, que fue Kostic, el que marcó el gol, pues rematara y mandara el balón a la portería de Ter Stegen. Se tendría que haber anulado este penalti, pero parece que solo interesa revisar los penaltis cuando el que se mete en el área pues se mete cuando el penalti se falla, ¿no? En fin, no sé, hay criterios que no termino de entender. Un Ter Stegen que, por cierto, ha realizado un partidazo y ha salvado al Barça en varias ocasiones. El Eintracht de Frankfurt ha realizado un partidazo a nivel de contraataque. Salían como balas contra un Barça que estaba desordenado sobre el terreno de juego, sin ideas, sin intensidad, sin actitud. Pero
lo voy a volver a repetir una vez más, es muy complicado. Muy complicado. Laporta, acciones sobre lo que ha pasado ya, limpieza de socios, limpieza de aficionados. Porque hoy han vendido al Barça. Que hoy el Barça caiga eliminado haciendo este ridículo y dando una imagen penosa una vez más en Europa, no tanto a nivel deportivo, que creo que un poco también, ¿no? Pero no tanto como las humillaciones que recibimos años anteriores, no tanto a ese nivel, sino también, pues, por lo que ha pasado en el Camp Nou. Por lo que ha pasado en el Camp Nou y que el Camp Nou hoy parezca que jugamos de visitantes. Es histórico esto que hemos vivido hoy. Histórico. Y es una puta vergüenza que se haya vivido hoy esto en el estadio. Qué vergüenza, Dios mío. Felicidades al Eintracht, que se cuela en las semifinales de una manera muy extraña, pero se cuela, hicieron un gran partido en la ida, también han sido superiores al Barça en esta vuelta, sin contar después de ese gol que han marcado en los primeros minutos, en los que el Barça logró reaccionar rápidamente, y también en el descuento. Si el Barça hubiese mantenido ese nivel durante los 90 minutos, pues yo creo que hubiésemos tenido algo de oportunidades, pero es que, claro, con el contexto del partido, con lo que estaba sucediendo, no puedo criticar, de verdad. Bueno, criticar sí, pero posiblemente no se esté haciendo de forma justa. Quizá las críticas tienen que ir a otras personas y no señalar a los que estaban disputando el partido, a los jugadores, a Xavi, al cuerpo técnico. Hoy quizá las críticas no tienen que caer sobre estas personas como cayeron en los anteriores ridículos, en las anteriores humillaciones. Hoy creo que las críticas, que los señalamientos tienen que ir dirigidos a otras personas que también son del Barça, o por lo menos dicen serlo, siendo socios. Dejadme en la caja de comentarios vuestra opinión acerca del partido. Caemos eliminados de la Europa League. Podéis dejarme vuestra opinión del Barça, del Eintracht, de lo que ha ocurrido en el Camp Nou, de la afición, de los socios, de lo que debería hacer el club, el presidente, si se deberían pronunciar o no. Dejármelo todo abajo, porque hay mucho que comentar, que analizar, que opinar. Os voy a estar leyendo absolutamente a todos. Me interesa saber mucho vuestra opinión y lo que penséis. Dale like si te ha gustado el vídeo, suscríbete para no perderte ninguno de los vídeos que subo al canal, y nada más que decir. Un saludo y hasta la próxima. Adiós.